Hola, bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad, como dice el título, quiero hacer una defensa y una crítica del capitalismo. Y quiero terminar con una reflexión también. Pero vamos a lo primero. ¿Por qué una defensa? Porque siento que el capitalismo como sistema económico ha sido muy estigmatizado. Se le han atribuido características que no tienen nada que ver con la esencia del capitalismo en sí. Y si hoy en día una persona escucha el capitalismo, como que piensa inmediatamente en empresarios aprovechadores que abusan tanto de sus trabajadores como de las personas a quienes venden sus bienes y servicios. Pero esa no es la esencia del capitalismo. Una definición que yo me armé en base a lo que he estudiado, en base a lo que he leído del tema, sería que el capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada y en el libre intercambio entre las personas. Vamos por partes en esta definición. Propiedad privada, con esto me refiero a todos los tipos de bienes. Hay ciertos sistemas económicos que hacen diferencia entre bienes de capital y bienes de uso personal. Y supuestamente el Estado debería tener la propiedad de los bienes de capital, pero por otra parte estarían los bienes de uso personal a disposición de las personas, seguirían siendo de ellas. Pero esa me parece que es una división que no es del todo acertada, ya que el hecho de que un bien sea de capital o de uso personal no viene determinado por la naturaleza del bien en sí, sino por el uso que decían darle las personas que tienen propiedad de ellos. Pongámonos en el caso de una casa. Una casa puede ser un bien de capital, si es que lo usamos para arrendarla, ya sea a través de habitaciones o la casa entera, pero también puede ser un bien de uso personal si es que lo usamos para vivir, ya sea solo o con nuestra familia. Entonces, como digo, el hecho de que un bien sea de capital o de uso personal no está determinado por el bien en sí, sino por la imaginación, por la creatividad que tengan las personas que tengan propiedad de él. Y por otra parte tenemos el hecho de el libre intercambio. ¿Con qué me refiero a esto? A que nadie puede interferir entre las decisiones tanto de venta como de compra que puedan hacer las personas. Un caso muy típico, muy ejemplificador también de lo que debería ser un mercado, de lo que es cuando uno va a la feria. Ahí podemos ver que hay diferentes personas que ofrecen un mismo producto. Hay muchas personas que van a comprar también de esos mismos productos que venden los que están ahí en los puestos. Y ahí podemos ver que las personas ofrecen sus bienes a diferentes precios. Y las personas que van a comprar también tienen diferentes disposiciones a pagar. Entonces puede ser que un mismo bien se trance a muchos precios diferentes en un mismo mercado, en una misma feria. Porque, por ejemplo, pueden haber negociaciones entre la persona que vende y la que quiere comprar. O se puede llegar a diferentes precios por diferentes motivos. Como, por ejemplo, si alguien compra mucho volumen de algo, podría solicitarle que le haga algún descuento a la persona que esté vendiendo. Y estas personas van a hacer este intercambio de forma voluntaria. Y para que se dé un intercambio de forma voluntaria, se tiene que dar la condición de que ambas partes salgan beneficiadas, porque si no, de lo contrario, no se llevaría a cabo no se llevaría a cabo el intercambio. Para que un intercambio sea realizado, la persona que vende algo tiene que sentir que lo que obtiene a cambio vale tanto o más que el bien que vendió, mientras que la persona que compra algo tiene que sentir que lo que obtuvo vale tanto o más como lo que está pagando por ello. Si esta condición no se da, las personas al final no van a intercambiar. Y esto es un ejemplo simple en una feria, pero también se aplica al caso macro de la economía, considerando todos los bienes y servicios. Cada vez que hay un intercambio y que se realice de forma libre es porque las dos partes están siendo beneficiadas en ese intercambio. Entonces, cuando hay una entidad externa, cuando hay algo que se quiere interponer en este mercado, en este libre intercambio, al final hace que alguna de las dos partes no sea beneficiada, que se esté viendo perjudicada en el intercambio. Y eso al final termina destruyendo todos los incentivos que puedan tener las personas tanto para producir como para comprar ciertos bienes, lo que hace que los bienes en sí sean distribuidos de una manera totalmente ajena a las necesidades y deseos de las personas que forman parte de la economía. En eso tiene que ver el tema del libre intercambio. ¿Y por qué digo que se ha estigmatizado el capitalismo? Porque a veces se le suelen atribuir problemas que en realidad no tienen que ver con el sistema económico en sí. Por ejemplo, tenemos el caso de la desigualdad, que la desigualdad en sí no es un problema en cuanto a que como seres humanos somos todos distintos. O sea, la desigualdad económica que se da en la sociedad es al final un reflejo más de lo distintos que somos nosotros como personas. El problema que sí a mí me parece real es el tema de la pobreza. Porque sí, por ejemplo, pongamos en un caso de una sociedad que sea tremendamente desigual, pero la persona más pobre ya tiene todas sus necesidades cubiertas, tiene todo lo que uno podría necesitar para vivir cómodamente. ¿Preferiríamos eso
o a una sociedad que sea totalmente igualitaria, pero que nadie tenga ni siquiera para comer. Por eso yo digo que la desigualdad al final no es un problema en sí. El tema que hay que resolver, que deberíamos preocuparnos de verdad, es el de la pobreza. Pero también tenemos que tener en cuenta que la pobreza ha sido la situación en que se han encontrado las personas a lo largo de la historia la mayor parte del tiempo. O sea, la reducción de la pobreza se ha venido dando como en los últimos 200 años y precisamente es porque se empezaron a implementar medidas de forma autónoma, eso sí, no es como que un gobierno haya decidido, ¿sabes qué? Vamos a implantar el capitalismo aquí para ver qué pasa. No, el capitalismo precisamente se basa en el libre intercambio que hacen las personas y en la propiedad privada y en las cosas que deciden hacer con esa propiedad. Entonces a través de esto hay mucha creatividad en el ser humano, hay una constante búsqueda de mejorar la situación de las personas, tanto de sí mismo como de las personas que le rodean, lo que hace que la situación de la sociedad en general vaya mejorando. Eso es lo que ha pasado en los últimos 200 años. Y sí, todavía existe pobreza, pero también cuando le atribuyen la pobreza solamente al capitalismo, me parece que es como tener una falta de noción respecto a lo que es la historia del ser humano. Si queremos resolver la pobreza de un día para otro, eso no va a pasar. No ha pasado, imagínate, en 200 años recién se ha ido reduciendo, al menos en el mundo occidental, pero hay partes del mundo donde todavía sigue habiendo mucha pobreza. Y el problema precisamente es que a veces se da porque no se dan los incentivos para que pueda funcionar el sistema capitalista. Como repito de nuevo, el sistema de propiedad privada y de libre intercambio, para que no le atribuyan como al el estigma que se le ha puesto al capitalismo como sistema. ¿Esto significa que el capitalismo sea perfecto y que no tenga ningún problema? No, para mí no. El problema principal en realidad es que siento que no se ha llevado de una forma consciente. Es que como seres humanos, tanto las personas que producen como las personas que consumen, hemos caído en como en la idea de querer siempre más. Para mí este es el problema principal de los males que se le pueden atribuir al capitalismo como sistema. Que en realidad al final no es como problema del sistema en sí, sino es la forma en que se manifiestan nuestras debilidades como ser humano en este sistema económico. El hecho de que una persona que produce, por ejemplo, quiera tener siempre más a cualquier costa es un problema. Porque ahí va a pasar, se puede dar el caso de que empresarios poco éticos pasen a llevar los intereses de otras personas, prácticamente siempre avalados por los estados, porque es muy difícil que una empresa pueda mantener como el aprovechamiento sobre un grupo de personas si es que no está avalado por la acción del Estado. Porque de lo contrario aparecerían nuevas empresas que producirían lo mismo, pero dando mejores condiciones a las personas que trabajan. Y de esta forma todos los trabajadores querrían irse a esas empresas que tratan mejor a las personas. Y la empresa que se quiera aprovechar no tendría personal para seguir produciendo. Entonces terminaría desapareciendo de la economía. Pero el caso es que cuando hay empresarios que están dispuestos a hacer cualquier cosa para tener más, ahí entramos en problemas. Pero ese no es el único problema. Nosotros mismos como personas cuando caemos en la idea de querer consumir siempre más, de, no sé, querer tener más comida cuando ya tenemos nuestras necesidades satisfechas, de comprarnos más ropa cuando ya tenemos la ropa que necesitaríamos para, no sé, como para un mes, comprarnos otro par de zapatillas, ir otra vez al cine, no sé, comprar así cosas impulsivamente que en realidad no necesitamos, es lo que hace que el sistema termine colapsando en el sentido de que pasa a llevar otras necesidades que tenemos como seres humanos. O sea, terminamos en jornadas laborales extensas, ya sea impuestas o de forma voluntaria, como haciendo horas extras para tener más dinero, y dejamos de lado otras partes que también son importantes de la vida, como podría ser el tema de la vida familiar, el tener una vida saludable, hacer deporte, instruirse en temas culturales, desarrollar algún hobby como tocar un instrumento, juntarse con los amigos, cualquier otro tipo de actividad. Terminamos sacrificando toda la vida por simplemente por trabajar, por generar recursos para consumir más. Que ojo, aquí sé que habrán personas que en realidad necesitan trabajar muchas horas para poder cubrir sus necesidades. A eso me refiero con que es un problema que hay que resolver desde la pobreza para que ojalá nadie tenga que pasar por eso. Para que cada persona pueda tener sus necesidades básicas cubiertas y así tenga tiempo disponible para dedicarle a las otras cosas de la vida que son igual o más de importantes que generar dinero.
Pero, como digo, a mí lo que me parece es que falta conciencia. Falta meterle conciencia, pero nosotros como personas somos la encargada de llevar a cabo ese cambio. Con las acciones diarias que uno haga, por ejemplo, no gastar más de lo que se tiene. Ese para mí es un principio básico que deberíamos seguir como personas. Los gobiernos también, la empresa igual, es un principio financiero muy básico el no gastar más de lo que se tiene. Si se hace eso, se va a caer en desastre, vamos a ir empeorando nuestra situación con el paso del tiempo. Pero lo otro tiene que ver con hacernos una pregunta, con cuestionarnos, así con analizar qué estamos haciendo en nuestra vida y hacerse la pregunta de cuánto es suficiente. Para mí este es un problema, para mí esto es parte del problema mismo, como que nunca nos preguntamos cuánto es suficiente. Si queremos siempre más es porque no nos hemos detenido a pensar cuánto dinero es lo que realmente, por ejemplo, queremos generar en el mes para estar tranquilos y ahí detenernos. O cuánto es lo que necesito consumir para sentirme bien, para sentirme feliz. Porque si caemos en esto de querer siempre más, ya sea acumular o consumir, vamos alimentando incluso empresas que no están fijándose en los intereses reales de la gente. O sea, empezamos a consumir estupidez en realidad que no nos sirven para nada, que quizás se echan a perder en una semana, pero es por el hecho de esto de estar siempre ahí atento a la novedad, a lo nuevo que puede haber salido, a tratar de satisfacer vacíos internos mediante el consumo, y cayendo en eso generamos problemas financieros en nuestras propias vidas. Y luego esos problemas financieros suelen ser atribuidos al sistema económico como tal. Y aquí tenemos que entender que al final el capitalismo no es el problema. En lo que pasa es que reflejamos parte de nuestros vicios como seres humanos en este sistema económico, porque un sistema económico que nos deja libertad de hacer lo que queramos con lo que tenemos, significa que nosotros vamos a sufrir las consecuencias de esas decisiones que vayamos tomando. Y si no tenemos conciencia al momento de tomar decisiones, esas consecuencias van a ser malas para nuestra vida. Y ahí vamos a estar como en una situación donde alguien más va a querer venirnos a ayudar. O alguien más va a estar interesado en hacernos creer que necesitamos su ayuda. ¿Qué van a hacer los políticos y el Estado? O sea, los políticos que están trabajando en el Estado. Entonces tenemos que tener conciencia. Esa para mí es como la reflexión que quiero dejar en este video. Ser consciente de lo que hacemos con nuestro dinero, ser consciente de las decisiones de consumo que estamos tomando, porque cada decisión que vayamos tomando en un sistema de libre intercambio, en un sistema libre, va a tener consecuencias para nuestra vida personal. Y esa es la invitación al final. Tener conciencia de nuestro acto, detenernos en la vida, preguntar cuánto es suficiente. Me parece que es una muy buena pregunta para hacerse, incluso para tenerla como meta en la vida si queremos conseguir algún nivel de vida en términos económicos. Preguntarse cuánto necesitamos para ver qué vamos a hacer para llegar a esa meta. Pero no ir como ojos cerrados buscando siempre más. Porque eso para mí es como la causa de la mayor problemática que se da en el sistema capitalista. Que al final si nos ponemos a analizar tampoco es que estemos en un sistema totalmente capitalista. Esto es cosa de ver los gastos que tienen los gobiernos actualmente, la cantidad de impuestos que se cobra, la cantidad de regulaciones. Pero se suele decir que estamos en sistema capitalista. Pero ojo que ahí también habría otro problema y da tema para otro video en realidad. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por llegar hasta este punto y nos vemos en una próxima si la vida lo permite.